Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vinieron a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondió diciéndoles: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío. He tenido la bendición de Dios de poder estar varias veces delante de su cuerpo en San Giovanni Rotondo y de ver también la gran obra de misericordia que es el hospital que él construyó, sollievo de la sofferenza, alivio del sufrimiento. Hay varias cosas que decir sobre San Pío, sobre el Padre Pío. Primero, lo que hizo. Luego, lo que no hizo. Y por último, lo que hizo Dios en él. ¿Qué hizo el Padre Pío? Fue un religioso capuchino, un franciscano capuchino. Fue un buen franciscano capuchino, cumplidor de lo que su orden mandaba: oraciones, servicio comunitario, asistencia pastoral. Pero también era un famoso director espiritual, muy solicitado. Era un confesor que pasaba largas horas en el confesonario y acudían a él de toda Italia y de fuera de Italia. Era un enamorado de la Eucaristía y porque tenía esa profundidad espiritual, eso se transformaba en la compasión hacia el que sufre, y por eso funda un hospital en el sur de Italia, en la Bota, casi en el extremo sur, donde la situación entonces, aún más que ahora, era de enorme pobreza. Y allí funda un hospital, dicen aún el hospital más grande de Italia, para poder prestar de forma gratuita o hoy con la colaboración del Estado una asistencia médica que aquella humilde gente campesina no tenía. ¿Qué hizo, por lo tanto? Unión con Dios y servicio a los hombres. Eso es lo que tiene que hacer no solamente un religioso, un capuchino, sino lo que tiene que hacer cualquier cristiano. Raíces y frutos. Unión con Dios. Valoró la Eucaristía, valoró extraordinariamente la confesión. Cuentan que cuando alguien se acercaba a confesarse y no lo había contado todo, el santo tenía el don de averiguar y de decirle: tienes que ser sincero y decir toda la verdad, decir todos los pecados de los que te arrepientes. Y aún así, cada vez acudía más gente a confesarse con él y a escuchar su consejo. ¿Qué es lo que San Pío no hizo? Lo que no hizo fueron los pecados de los que le acusaron. La persecución contra él fue terrible, tan dura que el Papa mandó un inspector para comprobar si esas acusaciones eran verdaderas. El inspector mandado por el Papa, el visitador, las ratificó y el Padre Pío estuvo condenado por la Santa Sede a no celebrar misa, a no poder ni siquiera confesar ni reunirse con las personas que él dirigía espiritualmente, y así estuvo durante varios años, hasta que se demostró que todo era mentira, que todo era una calumnia,
Así que esto de las calumnias contra los sacerdotes a los que les acusan de pecados en aquel momento, como ahora, aunque entonces no era con menores, era con mujeres, pecados contra el sexto mandamiento, esto no es nuevo. La envidia, esa fue la única causa, la envidia contra ese hombre santo, fue lo que llevó a esas acusaciones. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dios hizo tres cosas, aparte de la gracia actual para que él pudiera hacer las obras de caridad que hacía, para que él pudiera cumplir y hacer el bien como religioso, por ejemplo, confesando. Dios hizo tres cosas. Primera cosa, mantuvo a su lado fielmente a un grupo de mujeres que nunca creyeron en esas acusaciones y que siempre estuvieron absolutamente seguras de que era inocente. Esto fue una obra de Dios y hay que destacarlo. La fidelidad de los laicos, la fidelidad de aquellos, de aquellas, porque eran mujeres, que estaban seguras de la santidad de este hombre que estaba siendo crucificado en vida. Segunda cosa que hizo Dios, le dio la fuerza para llevar esa cruz, porque algo así es destructivo como nadie se puede imaginar. Recientemente, el Papa León, en una entrevista, hablaba de las víctimas de la pederastia por parte del clero, una cosa espantosa, pero también hablaba de los derechos de los acusados, de los sacerdotes, a defender su inocencia, porque decía, aunque el 90% de las acusaciones fueran o sean verdaderas, si hay un 10% en que son falsas, esos sacerdotes quedan literalmente destruidos. Algunos se suicidan, algunos no pueden más y se quitan la vida. Una acusación falsa, por ejemplo, por despecho o por buscar dinero, o como en el caso del Padre Pío, por envidia, podía haber quedado arrasado espiritualmente, psicológicamente, físicamente, podía haberse quitado la vida. Dios le dio la fuerza, Dios le sostuvo, como el Padre sostuvo al Hijo en la cruz, aunque el Hijo no estuviera viendo al Padre, sino que veía a la Madre. Dios no te abandona en la tribulación, pero tienes que dejarte ayudar por Dios. Y de ahí surgió la fuerza apostólica del Padre Pío. Y esa fue la tercera intervención de Dios. El Señor solo a algunos predilectos, por ejemplo San Francisco de Asís, les concede el don, unido siempre al sufrimiento, de revivir en su cuerpo las huellas de su pasión, las llagas. Y el Padre Pío las tuvo. Era un sufrimiento físico, ciertamente, pero era la prueba de que Dios estaba con él, de que las acusaciones eran falsas. Y además hizo otra cosa el Señor, escuchar las súplicas del Padre Pío por todos aquellos, intercediendo por todos aquellos que acudían a él pidiendo favores. ¿Cuántos milagros se hizo Dios a través del Padre Pío? ¿Cuántos se siguen haciendo hoy? Cuando sufrimos, del modo que sea, una enfermedad, una calumnia, las consecuencias de un trabajo duro, una convivencia familiar difícil, si lo hacemos unidos a Dios, sin desesperar, sin perder la confianza en el Señor, si lo hacemos unidos a Dios, eso se traduce siempre en frutos. Es la cruz la que produce el fruto. El Padre Pío, que sufrió horriblemente, difícil imaginarse lo que fue para aquel hombre santo, la calumnia,
la humillación, el estar condenado a no celebrar misa, bueno, pues eso Él lo sufrió, lo aceptó por Cristo, recibió la consolación dura de las llagas y eso se transformó en convertirse en un poderosísimo mediador ante Cristo, ante Dios nuestro Señor, y tantos milagros que se hicieron por su mediación confirman que Dios estaba con él y que efectivamente era inocente. Después sí, fue ya reivindicado al final de su vida, pero mientras tanto él estuvo crucificado, unido a Cristo en ese espantoso sufrimiento. El Padre Pío me recuerda a San Francisco de Asís, no solo porque era capuchino. San Francisco en aquel monte Auvernia, en medio del enorme dolor que estaba padeciendo por la división interna en su orden, le dijo a Jesús: quiero amar como tú y sufrir como tú. Y el Señor, que se apareció en forma de un serafín alado, el Señor impregnó, puso en su cuerpo sus propias llagas. Amar como tú, sufrir como tú, con el consuelo y la ayuda tuya para dar frutos, Señor, como tú. Que así sea.